Estás viendo Evolution Magazine. Bien, estamos de vuelta conversando con el abogado Juan Vicente Torrealba, defensor público primero en responsabilidad penal. Hoy estamos hablando acerca de la ley para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, como ya lo hemos mencionado. Una de las cosas que le preguntaba justamente en el corte es el tema de la denuncia, ¿no? Y también mencioné en la parte anterior la palabra miedo. Creo que la mayoría, eso es así como cuando uno está en casa, valga la comparación, y le hace algo y le da miedo contarle al papá o a la mamá porque me van a regañar o me van a pegar. Muchas veces hacer este tipo de denuncia está el temor de lo que me pueda pasar más adelante. ¿Cómo es el procedimiento para hacer esta denuncia de aquellas personas que están privadas de libertad y son víctimas de estos tratos? Como ya indicamos en el corte anterior, que el sujeto activo, quien puede cometer los delitos contemplados en esta ley, van a ser tan específicamente establecidos que son funcionarios, sea de un cuerpo policial o de la Fuerza Armada. ¿Quién puede colocar la denuncia? La misma ley establece una serie de situaciones en las cuales todos estamos obligados a denunciar si tenemos conocimiento de esa situación. Inclusive, al resto de compañeros de estas posibles personas que puedan ser sujetos activos o que van a cometer ese tipo de delitos están obligados a denunciar. Porque si no, la misma ley contempla que la colaboración, obstrucción u ocultar algún tipo de información de algo que suceda dentro de su mismo comando policial, dentro de su mismo destacamento, y ocultar esa información me convierte en cómplice, colaborador o que estoy obstruyendo esa investigación y me establece una pena igual de alta como la que puede establecer el quien cometió propiamente la tortura, el trato cruel o inhumano. Es decir, que si aquella persona está viendo que están siendo víctimas o están agrediendo de una u otra, sea el trato que se esté haciendo, y no lo denuncia, corre es también cómplice. En cómplice que puede haber obstruido o por haber colaborado en la comisión de ese delito. Y le establece una pena igual de alta que la puede haber cometido propiamente el autor de ese hecho. Ya más adelante vamos a hablar de la pena, de cuánto es la pena para este tipo de delitos. Aquellas personas que hacen la denuncia, ¿dónde se va a hacer esta denuncia? ¿Puede un familiar inclusive hacer la denuncia, que la persona privada de libertad le comente lo que está pasando? Por supuesto. En este caso tendrá que ser en una competencia muy especial, que sería la Fiscalía 19, que se encarga de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, en este caso de las víctimas, el privado de libertad o su familiar, porque el familiar inclusive puede ser la persona que puede haber sido objeto de la tortura para conseguir una declaración. Y debe ir ante la Fiscalía, en este caso, en el caso de Anzoátegui, Fiscalía 19, que se encarga de derechos fundamentales. Si es en otro estado, habrá que averiguar qué número de fiscalía es la que corresponde realizar una denuncia donde el sujeto activo sea un funcionario policial. Yo le preguntaba también acerca de cómo comprobar, porque evidentemente si es maltrato psicológico, evidentemente es así como que la palabra tuya contra la del funcionario, pero me comentaba también cuando hay una violencia física, pero para nadie es un secreto que muchas veces en los mismos centros penitenciarios hay peleas entre los mismos detenidos, y cómo comprobar quién le hizo, cómo se lleva a cabo este procedimiento para comprobar que ha sido víctima de tortura. Este procedimiento se debe llevar igual como que se llevaría un procedimiento ordinario, en el sentido que debe haber una investigación general y va a depender específicamente de la situación que ocurrió. Si es una agresión de tipo psicológico, tendremos que contar con un equipo técnico, especialista, un psicólogo, un trabajador social que pueda hacer un trabajo de campo, sea con la comunidad intramuros, con los detenidos, con el personal administrativo de ese centro de detención o con los familiares, porque por lo general el detenido se lo va a comunicar a su familia y el resto de familiares, los demás detenidos, pueden tener información de ellos. Igual, si es una violencia de tipo físico, una tortura que va a dejar hematomas, se va a necesitar una evaluación de tipo forense para que pueda realizar el análisis y las experticias necesarias para determinar y establecer una prueba suficiente que puedan desvirtuar la presunción de inocencia de ese funcionario. Un punto importante que por lo general establece y la misma ley va a dar al final una solución es el por qué puede ocurrir este tipo de delito.
Por lo general, el funcionario policial o de investigación, vamos a hablar policía o CICPC, va a realizar este tipo de conducta que no debería ser, porque ya están conociendo que la ley castiga severamente este tipo de situaciones para buscar una confesión. Entonces, en mi caso soy defensor y hay veces que me llega un procedimiento en los cuales colocan a la propia persona a declarar sobre un hecho que él aparentemente o supuestamente él hizo. O en el peor de los casos me ponen hasta a su propio familiar, a la propia mamá, a hacer una declaración que ya se enteró, tuvo conocimiento de que eso ocurrió. Eso constitucionalmente no tiene ningún tipo de valor. Ni legalmente tiene ningún tipo de valor, porque nadie puede declarar en su contra, y la misma Constitución dice que ningún familiar dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad pues, está obligado a declarar contra su familiar. Inclusive, si se hace una declaración a la propia persona, sin haber estado ante su juez natural, sin haber estado ante la representación fiscal que tenga la competencia y sin estar ante su defensa, es nula, no tiene ningún tipo de valor y nadie puede declarar en su contra. Entonces, hay veces que el funcionario, buscando terminar un procedimiento de una manera más fácil, simplemente comete unos excesos. Estos excesos se transforman a lo mejor en algún tipo de delito contemplado dentro de esta ley y trata de terminar un procedimiento que al final no va a servir de nada. Y entonces entra la figura del defensor público o privado, vamos a revisar el procedimiento, efectivamente una declaración que no tiene valor, o tenemos una madre del imputado declarando en algo que obviamente al llegar yo a juicio, la señora no está obligada a declarar, no va a declarar y no va a tener ningún tipo de información. Entonces cometió unos excesos, cometió un delito contemplado dentro de esta ley para buscar terminar fácil un procedimiento que al final no va a tener ningún resultado positivo, sino una investigación contra él y ahora se invierten los papeles. Ahora, fíjese que una de las cosas, y ya se me está acabando el tiempo lamentablemente, es que muchos estarán preguntando en casa, y ya yo lo pregunté por supuesto en comerciales, ¿cuál es la pena para estos funcionarios que tienen este tipo de tratos con las personas privadas de libertad? Porque lamentablemente cada día vemos más maltrato ojo, no solamente a los privados de libertad, inclusive en calle por X o Y motivo. Si hay una pena, ¿y cuál es esta pena que priva o someten a estos funcionarios públicos? Sí, para aclararte la diferencia, que lo que puede ocurrir en la calle, lo que ocurre en un centro de detención, en esta ley se garantiza es porque en representación del Estado, este funcionario tiene bajo su custodia a esta persona y por lo tanto la ley dice que esa persona está en vulnerabilidad porque está bajo el sometimiento de ese funcionario, de ese grupo de funcionarios. Y deben garantizar. Y deben garantizarle el respeto de los derechos humanos. ¿Qué sucede? Las sanciones o las penas para, en este caso, los funcionarios que puedan haber cometido los delitos de tortura, tratos crueles e inhumanos, está establecido a partir del artículo 17 de esta ley especial. Por lo menos el delito de tortura, que en este caso buscaría la persona, como te planteaste un rato, a lo mejor buscar una confesión de manera fácil, la pena podría oscilar entre los 15 y los 25 años. Para la tortura. El trato cruel e inhumano iría entre 13 a 23 años. Wow. Igual sería la pena para el que colabore, obstruya o sea cómplice de la comisión de alguno de estos delitos. Establece igual pena para la persona que tenga conocimiento del que está ocurriendo el hecho y no haya denunciado. En este caso hablaríamos del resto de funcionarios que forman parte de esa cuadrilla o de ese, o que estamos de guardia, que son partícipes, por lo menos por omisión o por no haber colocado la denuncia. Establece también penas para ese funcionario. Y al final de esta ley nos indica algo fundamental que creo que te lo mencioné, pero no te lo dije, que me dice que cualquier tipo de prueba que haya conseguido este funcionario utilizando estos métodos de tortura, tratos crueles e inhumanos, es nula, de nulidad absoluta. No tiene ningún tipo de valor probatorio ni en ese procedimiento ni nada, porque aparte que fue hecho, conseguido a través de medios de violencia, ninguna persona puede declarar en su contra ni ningún familiar. Y no es muy común encontrarme eso. Es más, he tenido muchos casos, yo como defensor inmediatamente reviso, me voy a juicio, y es por eso que cuando vamos a las charlas en las comisarías, en los centros policiales donde nos ha tocado, le decimos que este tipo no es necesario. Ahorita tenemos muchas tecnologías para investigar, tenemos cruce de llamadas, tenemos monitoreo a través de medios electrónicos, y es fácil conseguir un medio probatorio y esto no va a ser necesario.
Para cerrar, debo preguntar esto, porque sé que muchos estarán en casa preguntándose lo mismo. ¿La ley se está aplicando si hay casos ya comprobados de personas que están bajo arresto a funcionarios públicos por trato cruel para personas privadas de libertad? Sí, se está aplicando, tanto que el traer como cierre este tema fue porque en el día que llegó la invitación del programa de ustedes para televisión, estaba atendiendo en la coordinación unos funcionarios que están en este proceso de investigación y dijeron, bueno, vamos a cerrar con este tema que por lo general se da es dentro de un comando policial para que ellos tengan conocimiento, pero para poner en conocimiento de todo. Porque el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. Así es. Abogado, ¿dónde está ubicada la defensa pública? Estamos dentro del Palacio de Justicia, al lado de la Gobernación del Estado, piso 1, está nuestra coordinación regional y de allí la persona que se presente, que necesite una información, va a ser remitido con el defensor en la competencia específica que corresponda. Gracias por venir y gracias a todo el equipo. Nos vemos ya el año que viene. Seguro que sí, seguro que sí. Que pase feliz Navidad. Igual a ustedes. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte hablaremos acerca de Dr. Yasso. No se vayan. Ya regresa Evolution Magazine.